todos, ¿qué tal? Estamos en nuestro programa Tiempo con Dios. Este tiempo que tiene que ser para Él, donde aprendamos de Él, donde conozcamos su palabra y nos llenemos de toda la sabiduría que nos quiere dar el Espíritu Santo. Por eso vamos a aclamar a Él, pidiendo que Él esté aquí presente con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre amada, Madre Santísima, te pedimos que estés con nosotros también, cubriéndonos con tu manto preciosísimo y acompañándonos en todo este programa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy en nuestro programa queremos hablar de la fe. ¿Qué es la fe? Es una de las tres virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad son las tres virtudes teologales que nacen del conocimiento de la palabra de Dios. Y hay que diferenciar entre lo que es fe y creencia. Porque puedo tener una creencia de que existe un ser superior. Me enseñaron de chiquitita que tengo que rezarle a Dios, que tengo que rezarle a la Virgen, pero no le conozco. No hay un contacto con Dios. No hay un relacionamiento ni con Dios ni con la Virgen que me acerca y me lleva a su Hijo. Sin embargo, la fe es la seguridad de que el poder de Dios me asiste siempre. Y voy a leer lo que dice la Biblia en el capítulo 11 de Hebreos cuando habla de la fe. Y dice, la fe es el esfuerzo por conseguir lo que esperamos, el convencimiento respecto de lo que no vemos. En ella se destacaron nuestros antepasados. Entonces, es tener esa seguridad de que hay un Dios que nos escucha. Pero ¿cómo tenemos la seguridad? Cuando le conocemos, cuando le buscamos, cuando nos acercamos a Él. Jesús nos enseñó que teníamos que pedir, pide y se te dará, busca y encontrarás, llama a la puerta y se te abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que llama a la puerta se le abre y el que busca encuentra. Hay respuestas de Dios siempre. Y ahí es donde empieza a crecer nuestra fe, porque vemos que Dios está con nosotros, está siempre con nosotros. Dios jamás nos abandona. Él está cerca, Él está con nosotros. Y eso lo dice claramente su palabra en el capítulo 4 de Filipenses. Ahora, dice después que es imposible, dicen en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 6, es imposible agradar a Dios sin fe, pues uno no se acerca a Dios sin antes creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Entonces, creemos realmente en todo lo que vamos aprendiendo de la palabra de Dios, creemos en todo lo que nos enseñan y podemos ver que Dios nos responde, porque cuando conocemos la palabra de Dios y nos experimentamos con ella, no podemos saber si resulta o no. Por eso dice en el Salmo 34, hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor.
Y la fe, como decía recién, es la seguridad de que el poder de Dios me asiste. Y es como que el poder de Dios, porque el poder es siempre de Dios, esté allá arriba. Y el cable que me une a mí con ese poder de Dios es la fe. ¿Y qué pasa si corto el cable? No llego a mover el poder de Dios. ¿Y cómo se corta ese cable? Se corta a través del miedo, de la duda. La duda es terrible porque nos aparta de Dios, nos hace incrédulos. Y entonces pedimos algo pero no creemos. La fe puede ser puesta en uno mismo cuando yo le pido algo a Dios. Perdón, no es que es puesta en uno mismo. La fe puedo pedir algo para mí, puedo pedir algo por otra persona o para otras personas, que es la fe intercedida. Y también cuando Dios crea, Dios entrega la creación al hombre. Y entonces también tenemos que aprender a dominar la creación a través de la fe. Todo lo hacemos a través de la oración, por eso la oración es tan importante. Dice en el capítulo 11 de Marcos, todo lo que pidan en una oración llena de fe, crean que lo han obtenido y lo obtendrán. Y hoy en el capítulo 8 de Mateo vamos a ver cuando esta persona que tenía lepra, en aquella época el leproso era prácticamente una persona que tenía una enfermedad incurable, que no tenía posibilidades de sanarse. Y él se acerca a Jesús, pero porque confía en Jesús, que Dios lo puede sanar, porque Jesús es Dios. Y dice, cuando Jesús bajó del cerro, lo siguió mucha gente y un leproso vino a arrodillarse delante de él y le dijo, Señor, si quieres, tú puedes sanarme. Y el si quieres no está puesto por casualidad. Es tan importante entender algo que Jesús también ya nos enseñó en el Padre Nuestro, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta. Y acá Él le dice, si quieres puedes sanarme, porque si Jesús quería, podía transmitirle salud. Cristo nos transmite salud. Por eso cuando uno está enfermo, uno tiene que ponerse a los pies de Cristo y pedirle por nuestra salud. Y Él sabe nuestras necesidades. Él sabe cómo hacerlo. Hay sanaciones que son inmediatas y hay otras que llevan un proceso. Pero para Dios nada es imposible. Cuando Él viene, se arrodilla, condición de humildad, que se haga tu voluntad. Darle a Dios el lugar de Dios. A veces queremos tenerle a Dios como mi ayudante, le voy a pedir que me ayude en tal cosa, pero es mi voluntad y yo le quiero decir a Dios cómo hacerlo. No, cuando nosotros nos acercamos a Él tenemos que poner la situación en sus manos, que se haga su voluntad. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Uno de los graves problemas es que muchas veces las respuestas de Dios no son las que nosotros queremos. Y entonces a veces las personas se enojan con Dios. ¿Y dónde está la fe? Para Dios nada es imposible, pero Dios sabe cómo hacer las cosas. Y queremos quitarle muchas veces de su lugar de Dios, destronarla a Dios y ponerme yo en su lugar. Y ahí viene el grave problema. Por eso, cuando Él se acerca, nos enseña a este señor que tenía la enfermedad de la lepra, que le pida a Cristo. Y Cristo le dice, Jesús alargó la mano, lo tocó y le dijo, lo quiero, queda sano. Y su lepra desapareció inmediatamente. La respuesta inmediata. Algo imposible para los hombres, pero sí posible para Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios.
Volvemos con más tiempo con Dios. Hablamos recién de la fe puesta para una necesidad particular de uno. Ahora vamos a ver la fe puesta, pero para la necesidad del prójimo, de aquellas personas que Dios permite que lleguen a nuestra vida, que necesitan de nuestra oración y que quizás no tengan la fe para pedirle por su necesidad, por su dolor, por su enfermedad, por lo que sea. Entonces dice Jesús entró en Cafarnaúm, se le presentó un capitán que le suplicaba diciendo: Señor, tengo en mi casa un sirviente que está en cama totalmente paralizado y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo iré a sanarlo. Fíjense el amor de este capitán. Y era un capitán romano, ni siquiera era alguien que creía en Dios, pero sí vio la obra de Jesús, sí vio el poder de Dios y se acerca y le pide por su sirviente que estaba paralizado y estaba sufriendo. Y eso tiene en cuenta Jesús cuando le pedimos con amor, por aquel que está sufriendo. Él escucha nuestras oraciones. ¿Y qué le responde Jesús? Yo iré a sanarlo. Contestó el capitán: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Di una palabra solamente y mi sirviente sanará. Yo mismo, aunque soy un subalterno, tengo autoridad sobre mis soldados. Le digo a uno: marcha, y al otro: ven y viene. Y a mi sirviente: haz esto, y lo hace. Y Jesús se maravilló al oírlo y dijo a los que le seguían: en verdad no he encontrado una fe tan grande en el pueblo de Israel. Y les aseguro que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los que debían entrar al reino serán echados fuera, a las tinieblas, donde hay llanto y desesperación. Tanto le maravilló a Jesús la respuesta del capitán cuando él le dice: no soy digno de que entres en mi casa, de una palabra y él sanará. Que hasta hoy repetimos en la misa esa frase, porque no somos dignos. Nosotros somos pecadores. Pero es tan grande el amor de Dios que Él viene a sanarnos, viene a liberarnos, viene a redimirnos, viene a perdonarnos. Y Él, cuando le pide por el sirviente, nos muestra cómo le dice: no hace falta que te vayas, di una palabra. Cree en el poder de la palabra de Cristo. Lo que tenemos que preguntarnos nosotros es: ¿creemos en el poder de la palabra de Dios? ¿Creemos en lo que Dios puede hacer? ¿O solamente pensamos que lo puede hacer? Pero para Dios nada es imposible. Y no necesitaba ni siquiera irse Jesús. Era simplemente pedir y recibir. Esa es la fe intercedida, cuando pedimos por otras personas que necesitan de Dios. Cuando pedimos con amor y Jesús nos responde a nuestras oraciones, sea que lo que pidamos sea fácil, medianamente fácil, difícil e imposible, porque para Dios nada es imposible. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Enseguida Jesús le dijo al capitán: puedes irte y que te suceda como creíste. Subrayen esto en sus Biblias porque es sumamente importante entender que no suceda como creímos. Porque a veces pedimos, pero no creemos. Y ahí está el problema. Dios va a esperar que nosotros creamos que Él lo puede hacer. Y para Él nada es imposible. Él lo puede todo. Y como dice después, y en aquella hora, el muchacho quedó sano. Dios nos muestra que aún imperfectos como somos,
si creemos cuando le pedimos, cuando nosotros ponemos ante sus pies una situación, Él nos responde siempre. Y a veces su respuesta no es, está en el instante, pero no sabemos escuchar a Dios. Porque a veces nuestros planes son diferentes y queremos que Dios actúe como nosotros decimos. Y a veces Dios quiere que crezcamos en la paciencia. Y eso no nos gusta. Pero tenemos que aprender a esperar en Dios. Dice en el capítulo 3 de Eclesiastés, hay un tiempo para todo. Dios tiene sus tiempos. Y Dios sabe cuándo darnos lo que le pedimos. Dios sabe por qué nos da y por qué no nos da. Porque su visión es mucho más amplia de la que nosotros podemos tener como seres humanos. Entonces, tenemos que aprender también, no solamente a esperar en Dios, sino a confiar que Él nos va a dar lo mejor para cada uno de nosotros. Y siguiendo con este texto bíblico, encontramos, ¿verdad?, que después Jesús se va a la casa de Pedro, de Pedro, y le encuentra a la suegra que estaba con fiebre. Y Jesús se va, le toma de la mano, le pasa la fiebre y levantándose comenzó a atenderle. Fíjense, nos muestra de lo pequeño a lo enorme. Una simple fiebre. A veces nos duele la cabeza, Señor, perdón, y por todo lo que pude haber hecho mal, sáname. Dios nos sana. Dios nos sana desde el espíritu, nos sana en la mente, nos sana en el cuerpo. Desde lo simple, desde un dolor de cabeza, de una fiebre, de lo que sea, hasta lo que parece imposible. Como después vienen, ¿verdad? Dice, al llegar la noche le trajeron muchos endemoniados. Él echó a los demonios con una sola palabra y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la profecía de Isaías, hizo suya nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Con una sola palabra. ¿Y saben qué? Ese es nuestro Dios. El que está con nosotros, a quien nosotros acudimos. El que nos ama, el que viene a sanarnos desde lo más profundo de nuestros corazones. Pero nosotros tenemos que aprender a confiar en Él. A veces no nos damos cuenta de todo lo que Él nos ama, de cómo Él tiene preparado un plan perfecto para nuestras vidas. Y nosotros nos desviamos a causa del pecado, nosotros nos desviamos a causa de lo que a nosotros nos parece que está bien, pero a los ojos de Dios no está. Y solamente cuando estoy cerca de Dios puedo saber qué es lo que Dios quiere para mi vida, qué es lo que Dios quiere para que nosotros hagamos y estemos bien, seamos felices. Dios no nos creó para que suframos, pero tenemos que aprender a acudir a Él. Fíjense, todos los problemas por los cuales pasa el ser humano crean el mismo efecto en la persona. ¿Y cuáles son esos efectos? El miedo, la duda, la preocupación, muchas veces la desesperación y en algunos casos hasta el tormento. Tenemos que entrenarnos en la fe. Tenemos que entrenarnos en confiar en Dios, en ver cómo Dios nos responde. Yo tantos años, ¿verdad?, enseñando la palabra de Dios y le recomendaba y le recomiendo siempre a mis alumnos, porque yo lo hice y lo hago, es tener un cuadernito donde uno anote cada día sus experiencias con Dios y cómo uno pudo mover el poder de Dios. Si le pedí para que me pase un dolor de cabeza, anoto, le pedí y Dios me hizo pasar el dolor de cabeza. Si le pedí a Dios que pueda hablar con una persona porque llamaba y no me atendía y después me atendió y anotaba eso. Si le pedí por alguien que estaba
con muchos problemas y esa persona pudo salir y Dios me concedió, anotaba eso. ¿De qué me sirvió? El día que necesité prenderme de Dios y aferrarme a Él porque mi fe se quería venir abajo, ahí leyendo todas las respuestas de Dios, es como que se cargó mi espíritu de esa fuerza que viene de Dios, demostrándome de que para Dios nada es imposible y que Dios nos escucha siempre y que Dios nos responde siempre. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con más tiempo con Dios. Hablamos recién de ir anotando diariamente, tener un cuadernito donde anotamos nuestras experiencias con Dios. Realmente es muy valedero porque ayuda. ¿Y saben qué? También dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 22, cuando Jesús se dio cuenta que Pedro iba a ser tentado muy fuertemente por el diablo, le dice: Simón, Satanás pidió permiso para sacudirte como lo hace el viento con el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Qué lindo eso, saber de que Cristo sabe cuando nosotros estamos con una grieta en nuestro espíritu para que por ahí entre con mucha fuerza la tentación, y Él ya reza por nosotros. Él está rezando para que nuestra fe no se venga abajo, para que nosotros no decaigamos, para que nosotros nos acordemos siempre que tenemos que prendernos de Dios, que tenemos que estar con Él. Y esa es la diferencia del que conoce la palabra de Dios y el que no conoce. El que conoce la palabra de Dios siempre vuelve a Cristo. El que no conoce la palabra de Dios, el problema, la situación adversa, le supera y no sabe ni siquiera cómo rezar. No sabe a quién acudir y muchas veces acude a lugares donde tiene resultados negativos. El único que nos puede dar resultados positivos es Dios. Por eso, cuando hay un problema, tengo que poner mi fe profunda en la oración y tengo que apartar el problema, volver a la fe, volver a la esperanza, volver al amor y repetirme una y mil veces: para Dios nada es imposible. Nada es imposible, pero ¿crees? La confianza está puesta en quien uno conoce. Y dice Oseas en el capítulo 4, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Qué grave es no conocerle a Cristo, pero no conocerle a Cristo en profundidad. Porque a veces tenemos un Dios de oídas, pero no un Dios de vivencia. Y la palabra de Dios nos llama a que le conozcamos a Jesús. Yo siempre digo, nosotros tenemos que prepararnos para la eternidad. Y si no le conocemos a Cristo, ¿cómo nos vamos a ir a vivir eternamente con Él? Nuestra vida acá es pasajera. Pero cuando le conocemos a Cristo, Él entra en nuestros corazones. Y fíjense, dice la palabra de Dios, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Quién es el escogido? El que obedece, el que responde a Dios. ¿Pero en qué? En la vivencia, en sus pensamientos, en sus palabras, en sus actos. ¿De qué me sirve hablar todo el día de Dios cuando mis actos son absolutamente contrarios a las enseñanzas de la palabra? ¿Cómo puedo decir amo a Dios cuando no tengo un tiempo donde a solas con Dios lea su palabra y vea qué me dice Dios a mí?
¿Qué me quiere mostrar? ¿Qué me quiere advertir? ¿Qué me quiere enseñar? Porque la palabra de Dios nos muestra. Y a veces se reza, pero con agobio, con desesperación. Y eso lleva a que falte la esperanza. Cuando nosotros rezamos, tenemos que rezar con fe puesta en Dios. Es la seguridad de que el poder de Dios me asiste siempre. Sé que Dios me escucha, sé que Dios está conmigo, sé que Dios conoce mejor que yo mi problema. Sé que Dios ya sabe la solución y va a permitir que esa solución llegue cuando sea el mejor tiempo, porque Dios no llega ni antes ni después, llega en el momento preciso. Y ahí es donde Él nos responde. Ahora, ¿qué pasa cuando yo le pedí algo a Dios y lo que yo le pedí tuvo un resultado contrario? Y Dios te va a dar algo mejor. Dios no cierra puertas sin abrir ventanas. Hay algo mejor para tu vida, pero tu confianza tiene que estar puesta en Él. Lo que nosotros tenemos que hacer es mantenernos en ese camino de la palabra de Dios y aprender a usar algo que enseguida que aprendemos a vivir la palabra de Dios, vamos llevando a la práctica, que se llama dominio propio. Tengo que aprender a actuar como Cristo me dice. Hablar cuando tengo que hablar, callar cuando tengo que callar, pero en todo tiempo prendida, unida o unido a Dios, clamando a Él. Nunca, pero nunca apartarnos de Él. Si caemos, Él nos tiende la mano para levantarnos. Como decíamos recién, hasta cuando ve que nuestra fe va a flojear, Él reza por nosotros. ¿Qué significa eso? Que Él está siempre pendiente de nosotros. ¿Será que nosotros estamos en todos nuestros actos, palabras, pensamientos pendientes de lo que agrada a Dios o no? O simplemente en ese tiempo que estamos a solas con Dios, cuando rezamos, cuando leemos la palabra de Dios, estamos con nuestra atención puesta y después nos olvidamos, porque muchas veces pasa eso, nos olvidamos. Y a veces aparecen los miedos, las dudas, las preocupaciones, y ¿saben qué más aparece? Los malos pensamientos. Los malos pensamientos siempre despiertan miedos. ¿Y ahí dónde se fue la fe? ¿Dónde se fue la confianza? Ahora, viene la tentación. Viene la tentación en nuestra debilidad. Vos estabas en paz, tranquilo, tranquila. Tenías ese problema, pero ya depositaste en las manos de Dios. Y de repente es como que el diablo ve, ahora le puedo sacudir. De hecho, eso dice en el capítulo 4 de Lucas, cuando habla de las tentaciones, al final dice, y se alejó el diablo para volver en el momento oportuno. Y es tan astuto que encuentra el momento en que estamos descuidados quizás, y viene con mucha fuerza. Viene a meterte cosas en tu mente donde te dice, es imposible por lo que estás rezando, es imposible que tal persona cambie o que tal situación se revierta, es imposible. Y nosotros detenemos al Dios de lo imposible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esa circunstancia? Porque cuando viene esa tentación justamente es para despertar miedos, para despertar dudas, para llevarnos a la preocupación y hacer de que los pensamientos negativos nos impregnen y nos lleven para abajo. Es directamente buscar la palabra de Dios. Es leer la palabra de Dios, es repetir la palabra de Dios, prendernos de Cristo. Pero tenemos que creer.
tenemos que creer, confiar en Él. Yo siempre pongo el ejemplo. Ahora mis hijas ya son grandes, pero cuando eran chiquitas, ¿verdad? A veces no, con el tema de las clases no podía ir a buscarles al colegio. Entonces le pedía a una mamá amiga que les busque y les lleve a mi casa. Y yo la conocía bien a ella, sabía que era súper responsable. Entonces ella le buscaba y le llevaba. Yo le pedía una vez. Y después ya estaba tranquila porque sabía que ella iba a hacer. Y si nosotros podemos confiar así en un ser humano que le conocemos, ¿por qué no podemos confiar en nuestro Dios, que es todopoderoso? El problema es que no le conocemos. El problema es que por eso nos cuesta confiar. Tenemos que poner en sus manos, pedirle a Dios de todo corazón y aprender no solamente a confiar, sino a descansar en Él. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con más tiempo con Dios. Y hablábamos hoy de la fe, de la importancia de confiar en Cristo, de poner nuestras situaciones adversas y también las lindas, porque cuando nosotros tenemos momentos lindos, tenemos que darle gracias a Dios. Lo que pasa es que muchas veces uno no acude a Dios en los momentos lindos, uno acude a Dios en la desesperación, en el problema. Entonces, tenemos que entender que no podemos minimizar la capacidad de Dios. Dios es todopoderoso, que es imposible para Él nada. Pero ¿cuánto lo conoces? Por eso les decía que el anotar nuestros resultados con Dios, nuestras experiencias de fe con Dios todos los días, ayuda muchísimo, muchísimo. Porque cada vida es diferente, cada persona tiene sus resultados. Pero lo que yo viví no les sirve a ustedes. A cada uno le sirve su propia experiencia con Dios. Y después sí podemos poner nuestras experiencias con Dios dentro de una comunidad para que todos usemos nuestra fe juntos, y es ahí donde se mueve más rápido el poder de Dios. Pero tenemos que tener conciencia de cuán grande es nuestro Dios, de que para Él no existe nada imposible. Otro tema muy importante es ser perseverante en la fe. A veces tengo fe un día y al día siguiente me olvido hasta de rezar porque el problema me superó. No. Ser perseverante. Una vez pedimos, siempre le damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, porque su poder es ilimitado, su poder es infinito. ¿Cuántas cosas uno a medida que va teniendo experiencias con Dios va viendo cómo Él actúa, cómo Él va haciendo posible todo lo imposible? Me tocó, y comparto con ustedes esta experiencia, una vez que vino un señor a mi casa y pidió oración porque los médicos le habían dicho que tenía máximo una semana de vida. Y realmente es muy fuerte, ¿verdad? Era una persona que nosotros poco o nada lo conocíamos, más que socialmente, pero él sabía que nosotros podíamos rezar por él. Y mi marido y yo rezamos. Y Dios siempre escucha las oraciones. Y de eso ya hace más de 10 años. Y este señor sigue con vida. Entonces, son tantas las experiencias que uno va teniendo cuando uno va experimentando con Dios, cuando uno va teniendo ese tiempo en el cual ve la obra de Dios, que uno no se puede olvidar. Una cosa es lo que pueden decir los hombres, una cosa es lo que diga la ciencia, una cosa es lo que tu mente te puede mostrar referente a un problema, otra cosa es la que Dios puede hacer. Pero nunca minimices su poder, nunca decaigas en la fe, sostenete en la esperanza,
en saber de que para Dios nada es imposible. Nunca, nunca permanezcas con todo aquello que te das cuenta que te hace mal, sino que hay que apartarse de lo que uno se da cuenta que le hace mal. Si yo me doy cuenta que mis pensamientos negativos me están causando daño, entonces me pongo a leer la palabra de Dios y le pido a Dios que Dios obre, y Dios va a obrar. También a veces nuestro espíritu se quiere ir para adelante con Dios, pero nuestra mente nos quiere llevar para atrás. Cuidado con eso. Que nuestra mente responda a lo que nuestro espíritu nos va diciendo. Tenemos que creer en lo que Dios nos dice, creer en lo que Dios nos muestra a través no solamente de las Escrituras, sino de las experiencias con Dios. Por eso le hablaba de experiencias con Dios. El Papa San Juan Pablo II escribió una encíclica: Fe y razón van juntas. La palabra de Dios tiene que ser razonada. La fe no es cuestión de decir, es cuestión de sentir. Porque nuestra fe tiene que ir ligada a nuestros sentimientos. Creo en Dios porque le siento a Dios en mi vida y en mi corazón. Y nunca vas a llegar a sentirle a Dios mientras no conozcas su palabra y mientras no puedas llegar al amor, porque Dios es amor. Dice en 1 Juan 4 que Dios es amor y el amor es un sentimiento. Y tenemos que llegar a ese sentimiento de amor, a sentirle presente en nuestras vidas, a confiar en Él, a saber que Él no nos deja nunca, pero nunca solo. A saber que tenemos que hacer lo que es correcto, a no mentirnos, a no engañarnos, a mantenernos en la verdad, en esa verdad de saber de que para Dios nada es imposible, que Él está siempre con nosotros, que Él nos guía, nos acompaña, que Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. Bueno, vamos a rezar. Te damos gracias, Señor, por este programa. Te damos gracias por escucharnos, por estar con nosotros. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por llegar a sentirte. Qué lindo es sentirte, Señor. Qué lindo es tenerte en nuestra vida. Qué lindo es saber que estás con nosotros, que nunca, nunca nos dejas solo. Tú dijiste, mi Dios, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tu palabra nos da vida. Entra en nuestra vida, llena nuestra vida de ti. Que tu palabra nos limpie, nos sane, nos purifique y nos dé la oportunidad de una vida nueva, siempre contigo, donde tú nos moldees como moldeas el barro de una vajilla. Eso somos. Nuestra vida hoy está y mañana no está, pero nuestra vida te pertenece porque tú vives en nuestros corazones. Gracias, mi Dios, por amarnos. Gracias por todas y cada una de las bendiciones que recibimos de ti todos los días. Que aprendamos a nunca apartarnos de ti, sino a permanecer contigo para que tú permanezcas con nosotros. Que aprendamos a vivir con alegría. La alegría de saber que tú estás aquí todos los días de nuestra vida, cada instante. El no tener miedo, porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? El saber de que siempre nos escuchas y que antes que te pidamos, tú ya tienes la solución. Gracias por enseñarnos a amarte. Gracias por enseñarnos a creer en ti. Gracias porque tú oras cuando ves que vamos a decaer, para tendernos la mano, para levantarnos y para sanarnos desde lo más profundo de nuestros corazones. Hoy, mi Dios, queremos pedirte por todas aquellas personas
que todavía no te conocen. Pon cerca de ellos alguien que les hable de ti, para que puedan conocerte, para que tú puedas transformar sus vidas. Te pedimos también, mi Dios, por todas aquellas personas que no tienen quienes recen por ellos, pero tú los conoces y sabes de sus necesidades, las ponemos también ante ti. Te pedimos por nuestras familias, para que todos puedan llegar, Señor, a tenerte en sus corazones, para que podamos vivir en armonía, en paz, con alegría, mirando siempre lo bueno y tratando de corregir con amor, tratando de vivir en paz, tratando de no pelear, de que no hayan disputas ni problemas, sino alegría, porque es tan corta la vida y a veces no nos damos cuenta que estamos perdiendo tiempo en lo que no construye sino destruye. Y bendícenos a todos y cada uno de nosotros, que siempre, Señor, te tengamos en nuestra vida y en nuestros corazones, que nunca nos apartemos de ti, que nunca dudemos de ti y que nunca minimicemos tu poder, porque para ti nada es imposible. Gracias de todo corazón por amarnos. Gracias, Señor, por no abandonarnos nunca. Gracias por no mirar nuestra condición de pecadores, sino porque miraste que algo bueno hay en nuestros corazones. Y de eso te prendiste, para tendernos la mano, para sacarnos del barro del mundo, para limpiarnos, para que podamos comenzar de nuevo contigo. Gracias por tu amor. Gracias por sentirte. Gracias por tenerte en cada una de nuestras vidas. Glorias y alabanzas, mi Dios, sean dadas a ti hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga a todos y nos vemos en otro programa de Tiempo con Dios.